Buenos días, maestra. Buenos días, profesora. Buenos días. Ok, pues vamos a continuar. Estamos en en el seguimiento de pues las disposiciones legales que tenemos que nosotros revisar con detenimiento para poder estar en aptitud de realizar nuestra siguiente actividad, que va a ser el ofrecimiento de pruebas de los juicios. Entonces, estoy viendo aquí nuestro calendario. Ya. Ok, entonces, a ver, está por ahí Pablo Antonio Armas, creo que es Pablo Antonio Armas, ¿está por ahí? Sí, profesora. Hola, Pablo, recuérdame qué tiempo tenemos para ofrecer las pruebas. Si no mal lo recuerdo ayer, hicimos el ejemplo de, por ejemplo, si nos lo daban el lunes, era hasta el día siguiente que ¿cómo se dice? Se exponían o que que, mm, que salían, tengo la palabra aquí en mis apuntes nada más que no los tengo conmigo, pero básicamente era 10 días después de cuando se hacía, el juez los publicaba, por ahí, algo así. No tengo la palabra conmigo ahorita. Ok. Ajá. Pero Ya. eran 10 días hábiles después de que se exponía ya el... Aquí tengo, déjenme, lo busco, porque lo tengo aquí conmigo. Exacto, porque tomé el ejemplo de ayer. De hecho, todo lo anoté. Mm, mm. Un segundo. Bueno, lo que Pablo encuentra su apunte por ahí. A ver, está Ricardo Daniel. Listo, ya lo encontré, profesor. Ah, ok, Pablo, adelante. Pues estamos viendo lo del periodo de pruebas. Era cuando estamos viendo lo de cuando las dos partes y cuando lo de solo una parte está, ¿no? Entonces, si el juez lo publica al día siguiente, que no se presenta una de las partes, al tercer día, por ejemplo, el lunes es la audiencia y no se presenta una de las partes, el juez lo manda a publicar en el boletín judicial al día siguiente, o sea, lo que sería el martes. Y la publicación surte sus efectos al día siguiente de que se publicó. Así que el plazo para ofrecer las pruebas técnicamente empezaría a correr el jueves para las dos partes y a partir de ahí se cuentan los 10 días, que serían días hábiles, para el ofrecimiento de pruebas. Básicamente es al día siguiente que surten sus efectos. Ese sería el primer día. Y eso es lo que tengo. Ok, perfecto, Pablo, muy bien. Uh-huh. Qué bueno que tomaste nota del ejemplo. Y sí, efectivamente tenemos 10 días, ¿no? Sí. Por ahí nos dice la ley que son 10 días comunes. ¿Qué quiere decir común? Que estos 10 días se van a empezar a contar al mismo tiempo para las dos partes, ¿vale? No puede ser que a una le corra un plazo en una fecha y a otra en otro. No, tiene que ser la misma fecha para ambas partes. Bien, Ricardo Daniel, si andas por ahí, dime dos requisitos fundamentales cuando ofrecemos las pruebas, por favor. Es que ayer no entré, profesora, la verdad no sabría decirle. Disculpe. Ah, bueno, pues por ahí, estate atento, por favor, Ricardo, porque ya van a hacer su ofrecimiento de pruebas y su pliego, entonces tiene que tener muy presentes estos dos requisitos importantes. ¿Está Martín Maya por ahí? Sí, profesora, aquí estoy. Martín, ¿tú recuerdas cuáles son los dos requisitos indispensables al momento de ofrecer pruebas? Creo que era la relación que tiene con los hechos y cómo me va a ayudar a probar, bueno, cómo va a ayudar esa prueba a probar mi dicho. ¿Sí era eso, profesora? Creo que sí.
Perfecto, perfecto. Tengo que relacionar las pruebas con los hechos controvertidos y expresar las razones por las cuales considero que esa prueba va a demostrar la veracidad de los hechos con los cuales la estoy relacionando, ¿vale? Muy bien, Martín. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el día de ayer estábamos señalando algunas cuestiones, digamos que generales, en cuanto al ofrecimiento de pruebas. Yo les pedí que ustedes vieran cuestiones ya muy específicas en cuanto al ofrecimiento de pruebas. Y vamos a analizar algunos artículos, digamos que los más importantes que tienen que ver con cada una de las pruebas que vamos a ofrecer. Vamos a empezar con la prueba de la confesión. Así que nos vamos al seguimiento del artículo 308, por favor. Si está Josefina Yael, ¿me apoyas con la lectura del 308? Permítame, déjeme lo busco. O quien ya lo tenga, en lo que Josefina encuentra el Abigail, por favor. Sí, sección segunda de la confesión, artículo 308. Desde los escritos de demanda y contestación a la demanda y hasta 10 días antes de la audiencia de pruebas, se podrá ofrecer la de confesión, quedando las partes obligadas a declarar bajo protesta de decir verdad cuando así lo exija el contrario. Es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para absolverlas, o general con cláusula para hacerlo. Ok, gracias. Fíjense que qué interesante, esta es la única prueba que podría darse el hecho de que se mencionara o se ofreciera desde el escrito de demanda y contestación de demanda. La verdad es que yo, en todo el tiempo que tengo litigando, nunca he visto una sola demanda o una sola contestación de demanda en la que se ofrezca la confesión de entrada. La verdad, nunca lo he visto. Generalmente su ofrecimiento de esta prueba se deja hasta el periodo de ofrecimiento de pruebas. Sin embargo, pues bueno, la ley admite esa posibilidad y si lo hiciéramos, de todas maneras, si la ofreciéramos, la confesión, el juez en el auto admisorio, lo único que nos va a decir es, y se reserva su admisión para el momento procesal oportuno. O sea, en su momento determinará si la admite o no la admite. Pero fíjense, qué interesante. ¿Por qué no es tan viable ofrecer la confesión desde un principio? Porque para empezar, yo no sé lo que me va a contestar la otra parte. Yo no sé, por ejemplo, qué excepciones y defensas va a oponer, cuál va a ser su versión, cuál va a ser la teoría del caso. Yo no sé si me va a reconvenir, si voy a tener que contestar a la reconvención. Entonces, pues como que para qué la ofrezco desde antes y la limito a ciertos hechos. Mejor la ofrezco en el periodo de ofrecimiento de pruebas y ya más o menos la puedo relacionar con hechos que a mí me interesen, ¿no? Bueno, entonces, dice que es permitido articular posiciones al procurador. Esto en el caso de que tenga que presentarse un procurador en casos muy específicos o un mandatario, que es a lo que se refiere, un mandatario, pero acuérdense que nosotros, desde que ofrecemos la prueba, le podemos exigir a la contraparte que lo haga en forma personal y no por conducto de apoderado. Si nosotros hacemos esta exigencia al momento de ofrecer la prueba, con ello impedimos que nos envíen un apoderado para el desahogo de la prueba. Por eso es importante cómo redactamos el ofrecimiento. Entonces, yo quiero que este ofrecimiento lo redacten exigiendo que el desahogo de la prueba sea en forma personal y que no sea por conducto de mandatario. Gracias. Bueno, dice que el artículo 309 nos dice que se le tiene que notificar personalmente a la contraparte que deberá absolver posiciones y esta notificación se practicará, dice, por lo menos con 2 días de anticipación al señalado para la audiencia. Ay, se me fue aquí sin contar el día que se verifique la diligencia de notificación. Entonces, generalmente cuando el juez admita la prueba y que ya obliga a las partes a que se desahoguen, pues las partes tienen que comparecer.
perdón, me estoy perdiendo aquí porque estoy buscando otro artículo, pero bueno, ahorita lo checo. Entonces, se tiene que notificar personalmente. ¿Cómo se hace? Pues obviamente igual y se hace una notificación en el domicilio que se señaló para recibir notificaciones personales. O bien, cuando generalmente los abogados van a revisar los expedientes, se pone la nota ahí en el expediente de que hay una notificación personal y cuando van y lo piden, en ese momento les notifican personalmente de la audiencia donde tienen que presentarse a desahogar la confesional. Entonces, eso hay que verificar que las personas ya estén notificadas personalmente para que se presenten al desahogo de la prueba. Bueno, aquí es lo que estoy revisando, es que ya me fui directamente a cada una de las pruebas, pero antes quiero que le demos lectura al 299 No, ahorita no le damos lectura al 299. Nos seguimos. $310, por favor. ¿Me auxilia quién? Yo, maestra. Adelante, Luis Daniel. Artículo 310. Las personas físicas que sean partes en juicio solo están obligadas a resolver posiciones personalmente cuando así lo exija el que las articula, y desde el ofrecimiento de la prueba se señala la necesidad de que la absolución deba realizarse de modo estrictamente personal y existan hechos concretos en la demanda o contestación que justifiquen dicha exigencia, la que será calificada por el tribunal para así ordenar su recepción. Pausa, hacemos pausa, Luis. Vean, es lo que les estaba señalando. Dice que las personas físicas solo están obligadas a absolver posiciones personalmente, punto número 1, cuando así lo exige el que las articula, es decir, la contraparte, quien está ofreciendo esa prueba, ¿no? Y que desde el ofrecimiento de la prueba se señale la necesidad de que la absolución sea de modo personal. Entonces, es lo que les decía, desde que estoy ofreciendo la prueba, tengo que exigir que sea desahogada esta prueba en forma personal. Sí, seguimos. Sí, dice, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el mandatario o representante que comparezca a resolver posiciones por alguna de las partes forzosamente será conocedor de todos los hechos controvertidos propios de su mandante o representado, y no podrá manifestar desconocer los hechos propios de aquel por quien absuelve, ni podrá manifestar que ignora la respuesta o contestar con evasivas, ni mucho menos negarse a contestar o abstenerse de responder de modo categórico en forma afirmativa o negativa, pues de hacerlo así se le declarará confeso de las posiciones que calificadas de legales se le formulen. El que comparezca a absolver posiciones después de contestar afirmativo o negativamente podrá agregar lo que a su interés convenga. Tratándose de personas morales, la absolución de posiciones... Pausa. Perdón, Luis, pausa. Decíamos, entonces, si por alguna razón tiene que comparecer un mandatario, pues acabamos de leer aquí, no podrá, pues señalar que ignora los hechos, porque pues se supone que por eso fue al desahogo de la audiencia. Lo que nos dice esta parte final de este párrafo ya son cuestiones concretas de cómo se desahoga la prueba confesional. De hecho, lo que estamos viendo ahorita es el desahogo de la prueba confesional. Estamos en la parte donde el juez ya admitió las pruebas, vamos a suponer que ya ofrecimos las pruebas, el juez ya admitió las pruebas, y al momento del desahogo, fíjense, en la parte final de este párrafo dice, el que comparece a absolver posiciones, después de contestar afirmativa o negativamente, podrá agregar lo que a su interés convenga. Es decir, las preguntas que nosotros debemos formular para la persona que va a absolver posiciones tendrán que ser hechas en forma categórica, o sea, en forma cerrada, de tal manera que solo tenga que contestar sí o no. Entonces, y ya después de contestar sí o no, podrá agregar lo que le convenga. Entonces, de hecho, antes de que sea la audiencia, nosotros debemos preparar a nuestros clientes para que sepan el escenario en el que se van a mover. Entonces, esta es la indicación que les tenemos que decir. Seguramente le van a hacer algunas preguntas. Cuando le hagan la pregunta, usted solo deberá contestar sí o no.
Si usted considera necesario agregar algo para hacer una explicación, lo puede agregar después de que conteste sí o no, según sea el caso. Entonces, obviamente tenemos que decirles, tiene que escuchar atentamente la pregunta, no conteste precipitadamente. Si no entiende la pregunta, pues así dígalo. No entiendo lo que me están preguntando, o no escuché la pregunta, o en fin, pero tiene que estar seguro de que entendió lo que se le está preguntando al momento de responder. Y solo deberá responder sí o no. Después de que responda sí o no, ya podrá pues hacer las declaraciones correspondientes. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver esto de las posiciones. Siguiente, Luis Daniel, por favor. Tratándose de personas morales, la absolución de posiciones siempre se llevará a efecto por apoderado representante, con las facultades para absorber, sin que pueda exigir que el desahogo de la confesión se lleve a cabo por apoderado representante específico. En este caso también será aplicable lo que se ordene en el párrafo anterior. Ok, de una vez tú mismo el otro, por favor. Artículo 311. Las posiciones deberán articularse en términos precisos. No han de contener cada una más que un solo hecho y este ha de ser propio de la parte absolvente. No han de ser insidiosas. Se tendrán por insidiosas las preguntas que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con objeto de inducirlo a error y obtener una confesión contraria a la verdad. Un hecho complejo compuesto de dos o más hechos podrá comprenderse en una posición cuando por la íntima relación que existe entre ellos no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro. Podrán articularse posiciones relativas a hechos negativos que envuelvan una abstención o que impliquen un hecho o consecuencia de carácter positivo, siempre que se formulen en términos que no den lugar a respuestas confusas. Ok, entonces estamos viendo en este caso los requisitos para elaborar las posiciones. Las posiciones no son otra cosa más que las preguntas que nosotros le vamos a hacer a la contraparte al momento del desahogo de la prueba confesional. Les voy a compartir pantalla de un documento. Permítanme un momentito, estoy abriendo el documento. ¿Me dicen, por favor, cuando ya puedan ver la pantalla? ¿La pueden ver? Sí, profesora. Bueno, primero, quiero que vean, como en este asunto yo no exhibí el pliego de posiciones al momento de ofrecer la prueba confesional. Entonces, ¿qué hice? El día de la audiencia yo presenté una promoción donde estoy exhibiendo el pliego de posiciones. Es importante lo siguiente, el día de la audiencia, por ejemplo, si su audiencia empieza a las 12 del día, ustedes nunca le digan a la persona que la audiencia empieza a las 12. Ustedes díganle a la persona, la audiencia empieza a las 11:30 y yo lo veo aquí a las 11:15, ¿no? Por ejemplo. Es preferible que ustedes tengan a su cliente esperando 20, 30 minutos a que se le hizo tarde, ya le agarró el tráfico, ya lo que fuera, y resulta que no llegó a la audiencia y lo declaran confeso. Entonces, la verdad, en mi experiencia, yo nunca les digo a mis clientes la hora verdadera de su audiencia. Y créanme que eso ha salvado, por lo menos yo les puedo decir, 3 casos dramáticos de clientes que
llegaron, por ejemplo, yo les dije que la audiencia era a las 11 y llegaron 12:05 y apenas iba a iniciar la audiencia. Entonces mis clientes ya, no, que el tráfico, no, que no sé qué, y eran asuntos muy peleados. Entonces, la verdad, a mí me ha funcionado el no darles la hora exacta. Por lo menos media hora antes, díganle aquí, la audiencia empieza a 11:30, yo lo veo 11:15 aquí. Entonces, en lo que la gente llega, en lo que les dan las identificaciones, ustedes se acercan a la secretaria de acuerdos y le dicen, tengo audiencia a las 12, les va a decir, puede ser que les diga, deme sus identificaciones y ahorita les llamo, o puede ser que les diga, sí, como no, sálganse y ahorita los voceamos. Entonces, ¿qué pasa? Uno debe llegar cuando uno no exhibió el pliego de posiciones, o presentas una promoción días antes exhibiendo el pliego, o antes de la audiencia, por lo menos una media hora antes de la audiencia, tú presentas una promoción donde exhibas tu pliego de posiciones y desde el momento que la presentas, le dices a la persona de la oficialía, tengo esta promoción es de audiencia de las 12 del día. ¿Para qué? Para que la pase luego con la secretaria de acuerdos. Entonces, les estoy poniendo el ejemplo. Este fue un asunto donde yo no exhibí el pliego de posiciones al momento de ofrecer la prueba confesional. Entonces, aquí hago mi promoción, ya están con todos los datos, está el nombre de mi cliente y le digo, por medio de este curso vengo a exhibir el sobre cerrado que contiene el pliego de posiciones que deberá absolver personalmente la contraparte en el desahogo de la prueba confesional a su cargo. Por lo que solicito a su señoría ordene que sea guardado en el seguro de este juzgado para ser abierto en su momento procesal oportuno. Es lo único que pongo, protesto lo necesario, la firma de mi cliente y la fecha. Vean, obviamente a esta promoción va engrapado el sobre cerrado que contiene el pliego de posiciones. Y en este momento les comparto un pliego de posiciones que yo hice para este asunto. Quiero que vean, por favor, lo siguiente. Bueno, aquí está el encabezado y le pongo pliego de posiciones que deberá absolver personalmente el señor fulano de tal en el desahogo de la prueba confesional a su cargo. Ya dijimos nosotros, la prueba confesional a cargo de quién corre, Paulina Quintana. ¿No está Paulina? Erika Yasmín. Sí, profesora. ¿A cargo de quién quiénes deben desahogar la prueba confesional? ¿A cargo de quién es esta prueba? Héctor. A cargo de las partes, profesora. Es exacto. Lamentablemente yo he visto ofrecimientos de pruebas que si la parte es Juanita contra Pedro, me ponen prueba confesional a cargo del señor Luis, que podrá venir a desahogar la confesión, bla, bla, bla. Y dices, ¿quién es Luis? No, la confesional es para que cada contraparte se haga preguntas una a la otra. ¿Sale? Me regreso. Entonces, este es el pliego de posiciones que deberá absolver la contraparte de mi cliente en el desahogo de la prueba confesional a su cargo. Y generalmente las preguntas empiezan con esta leyenda. Dirá el absolvente es el que va a contestar. Si es cierto como lo es, o sea, con cada pregunta, más bien le estamos afirmando un hecho. Por eso es que él solo puede decir sí o no. Entonces, vean la estructura de la pregunta. Que desde el mes de marzo del 2013 y hasta el mes de junio de 2016,
usted sostuvo una relación de noviazgo con la señora fulana de tal. O sea, un hecho que se lo imputó a él, ¿sale? Repasando lo que nos dio su compañero en el 311, dice, las posiciones deben de articularse en términos precisos, deben ser muy precisas. No han de contener más que un hecho. El hecho debe ser propio de la parte absolvente. Entonces, por ejemplo, yo no le podría decir que usted fue novio de la señora fulana de tal y que durante ese tiempo procrearon un hijo. O sea, no, ahí ya son dos hechos. Entonces, primero le pregunto que fue novio y luego le digo que procreó un menor. ¿Sale? Porque vean cómo lo desglosé. Primer posición, que en tal periodo usted sostuvo una relación de noviazgo con la señora tal. Luego la segunda, que durante dicha relación de noviazgo usted y la actora procrearon al menor fulano de tal. ¿Se dan cuenta? O sea, lo incorrecto hubiera sido que yo le hubiera puesto que usted tuvo una relación de noviazgo con la señora tal en tal periodo y que durante esa relación de noviazgo ustedes procrearon un hijo. Ya son dos hechos. Entonces, no, debe ser hecho por hecho. Además, deben ser hechos propios. Yo no le podría preguntar que su mamá le dijo que terminara con esa relación. O sea, no, él no me va a decir si sí o no. Que usted sabe que los papás de la señora le dan lo necesario para sufragar sus necesidades. No, pues no lo sé. Me explico, deben ser hechos propios del absolvente. Y dice que no han de ser insidiosas, entendiéndose por insidiosas las preguntas que se dirijan a ofuscar la inteligencia. Fíjense, un ejemplo de una pregunta insidiosa, la he visto mucho en asuntos de alimentos. Cuando el abogado de los demandados le dicen a mis clientes, cuando mis clientes son las que demandan pensión alimenticia, les dicen que usted se ha abstenido de entregarle recibos por concepto de las pensiones alimenticias que ha recibido de parte del señor fulano de tal. O sea, por ejemplo, vean, que usted se ha abstenido de entregarle recibos por concepto de las pensiones alimenticias que hasta el día de hoy le ha estado pagando el señor fulano de tal. Ahí como que o no sabes si vas a contestar que te has abstenido de entregar recibos, o no sabes si lo que te está preguntando implícitamente o lo que te está afirmando implícitamente es que te está cubriendo puntualmente las pensiones alimenticias, como que son dos hechos complejos, como que no se entiende qué te está preguntando. Esa sería una pregunta insidiosa. No sé si me explico. ¿Cómo ven? Adelante, Luis. Sí, maestra. Bueno, y en el caso de que se realice una pregunta insidiosa, por ejemplo, lo que acaba usted de comentar, nosotros como abogados de la persona a la cual están haciéndole las posiciones, ¿se puede objetar esa pregunta o algo así? Buena pregunta. No la puedes objetar porque simple y sencillamente no vas a estar presente. O sea, en el desahogo de la prueba confesional, solo dejan sola a la persona y le piden al abogado que se retire. Aquí, ¿por qué razón tenemos que cuidar que no sean insidiosas? Porque cuando nosotros presentamos el pliego de posiciones, no crean que las preguntas tal cual, así si llevo 20, me van a aceptar las 20. No. Yo presento mi pliego y el juez o el secretario de acuerdos revisan que las posiciones cumplan con los requisitos que dice el 311 y las califican de legales. Calificarlas de legales quiere decir que sí cubre los requisitos del 311. De verdad, créanme que a mí me ha pasado, no es por presumir, pero la verdad, a mí me ha pasado que si acaso me han desechado 2 o 3 posiciones por ahí en mis pliegos que he presentado. A veces. Generalmente todas me las califican de legales.
Y por el contrario, me ha pasado contrapartes que presentan hasta 40, 50 posiciones y tómala. Les califican 3, 5, 7, 10 si acaso. Hay veces que en todo su pliego no les califican ninguna. Entonces, como que qué caso tiene que hayas hecho que hayas ofrecido las pruebas si no tuviste cuidado de cómo elaborar tu pliego de posiciones. Al final no te sirve para nada la prueba, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que cuidar para esto de que no sean insidiosas, que no compartan más de un hecho, que sean hechos propios, es para que nos las puedan calificar de legales y se las puedan formular a la contraparte. Pero, Luis, en ese momento, nosotros no estamos porque cuando a nuestro cliente le van a hacer pruebas, le van a hacer posiciones, nos retiran. Como cuidando que no estemos ahí asesorando qué tiene que decir el cliente. Y nos retiran en ese momento. ¿Vale? Sí, maestra, gracias. Bien, entonces vean, es por un ejemplo de estas posiciones que yo estoy haciendo, pues obviamente es otro asunto, pero lo que me interesa que vean es la estructura. Vean cómo separé. Primero, y vamos cronológicamente y por un orden lógico. No le pregunto primero, por ejemplo, que usted no le da dinero a la señora Nelly. Y luego le pregunto en la pregunta 7, 8, que es que usted tenía una relación de noviazgo. No. Tiene que ser llevar de la mano una cuestión cronológica, una cuestión lógica, que se vaya desahogando. Entonces, por eso, número 1, que en tal periodo usted sostuvo una relación con la señora fulana de tal. Número 2, que durante dicha relación de noviazgo, usted, ahí le estoy imputando el hecho, y la actora procrearon al menor Fernando fulano de tal. Perdón por decir el nombre. 3, que usted tuvo conocimiento desde un principio del estado de gravidez de la señora. Esto es porque le estábamos reclamando los alimentos desde que ella estaba embarazada. Luego, que usted fue requerido en múltiples ocasiones por la actora para que se responsabilizara moral y económicamente del hijo que procrearon. Que usted se abstuvo injustificadamente de contribuir económicamente para solventar gastos de embarazo y parto de la señora fulana de tal. Fíjese aquí la 6, qué chistoso, porque si bien es cierto que es un hecho de un tercero, fíjense cómo lo vinculé para que fuera hecho propio de él, porque aquí en el hecho 6 hay una ginecóloga que se hace cargo de la atención médica de la parte actora, pero para vincularlo con que se ha hecho propio, le pongo que usted sabía. Entonces, ya no estoy diciendo que él daba la atención, pero él sí sabía quién le daba la atención a su pareja. Esto es porque obviamente le estamos exigiendo los gastos de atención ginecológica, ¿no? Entonces, ahí cuando él no lo hace directamente, cuando él no realizó directamente el hecho, pero lo podemos vincular, pues que usted estaba enterado, que usted sabía, entonces ya ahí lo vinculo. Que usted se percató que la señora fulana de tal estaba impedida para trabajar por su estado delicado de gravidez, que usted le pidió a la ginecóloga que procurara el aborto de su menor hijo, que usted fue informado por la señora tal que los gastos erogados durante toda su gestión ascienden a la cantidad tal, que usted fue requerido en múltiples ocasiones, que usted únicamente aportó la cantidad tal, que usted accedió a conocer a su menor hijo hasta que éste había cumplido 2 meses de nacido, que usted fue requerido por la actora para que le restituyera los gastos alimentarios, que usted se negó a cubrir los gastos alimentarios. Bueno, aquí hay muchas posiciones. O sea, vean, y todas llevan un orden lógico. Que usted golpeó y jaloneó a la señora fulana de tal por haberle reclamado. Seguramente ahí ya hablé de alguna fecha.
que usted sabe que a partir de los hechos sucedidos el día 2 de noviembre, la actora cambió de domicilio, que desde entonces usted ha amenazado mediante llamadas telefónicas, que usted fue enterado de las medidas de protección dictadas por la juez de proceso oral familiar del Centro de Justicia para las Mujeres de Azcapotzalco. Y dejamos la firma de la actora y del demandado porque ellos tienen que firmar aquí este pliego de posiciones. Bueno, en este estuvo largo, fueron 40 posiciones, pero mi intención era presionarlo con las preguntas, pues ponerlo, la verdad, un tanto nervioso con las preguntas. Pero vean, por ejemplo, voy a tomar la primera pregunta. Bueno, la número 4. Está por ahí Héctor Aarón. Héctor Aarón está Sí, por ahí. profesora. Sí. Ok, Héctor Aarón, te voy a hacer esta posición y tú me dices cómo se tiene que contestar. Que usted fue requerido en múltiples ocasiones para que se responsabilizara moral y económicamente del hijo que procrearon. Lo escuchamos. Ay, no se me ocurre nada, maestra. ¿Cómo dijimos que se tenía que contestar? ¿Cómo le tenía usted que decir a su cliente que se tenía que contestar? Ah, sí, sí o no. Exacto. Entonces, ¿qué me dice? Le voy a repetir No. la pregunta. Que usted fue requerido en múltiples ocasiones por la actora para que se responsabilizara moral y económicamente del hijo que procrearon. No. Que usted, que desde el mes de marzo del 2013 y hasta el mes de junio del 2016, usted sostuvo una relación de noviazgo con la señora Perla. Sí. Exacto. Ahora, vamos a suponer que te quieras defender. Tú me dices cómo tienes que responder la siguiente pregunta, ¿ok? A ver. Que usted se abstuvo injustificadamente de contribuir económicamente para solventar los gastos de embarazo y parto de la señora Perla. No. Defiéndete. A ver, ¿me puede enseñar otra vez la pregunta, maestra, por favor? Que usted se abstuvo injustificadamente de contribuir económicamente para solventar los gastos de embarazo y parto de la señora Perla. No, puesto que yo daba mensualidades para solventar esos gastos. Perfecto. ¿Ya viste? O sea, contestaste como se tiene que contestar. Primero, no. Ahí dijiste no. Y luego dijiste, puesto que yo daba dinero mensualmente para solventar esos gastos. ¿Sale? Sí. ¿Se comprendió? ¿Vieron cómo puede decir nada más un sí, un no? Y también podemos hacer aclaraciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesora. Irving, te escucho. Profesora, ¿es válido que las partes contesten no entiendo la pregunta? Sí. Como no están ahí los representantes, que pues no se pueda formular otra pregunta y que la respuesta sea no entiendo. Sí, es válido. Por eso es lo que les decía, Irving. Yo, por ejemplo, obviamente antes de la audiencia yo cito a las partes. También yo antes de la audiencia tengo una cita con testigos. Y no es porque tengas testigos falsos y les vayas a decir lo que tengan que decir, sino porque es importante, como les decía, que sepan el escenario en el cual se van a estar moviendo. Entonces, por eso es importante que tú le digas a tu cliente, le van a hacer unas preguntas y hasta incluso que lo ensayes. Yo más o menos ensayo, tengo a la mano pues los escritos de demanda y contestación de demanda
y pues más o menos me doy una idea qué es lo que le pudieran preguntar. Entonces, incluso hagan de cuenta que yo hago una especie de ensayo con mis clientes. A ver, vamos a simular que estamos en la audiencia y yo le voy a hacer las preguntas y usted me responde. Y créanme, yo cuando veo que son clientes muy nerviosos, los cito 2 veces antes al despacho. Entonces, hacemos el simulacro 2 veces antes y con eso me ha servido muchísimo porque el día de la audiencia ya saben cómo contestar mis clientes. Entonces, una de las orientaciones que les tenemos que decir es esa que les acabo de mencionar hace rato, que obviamente cuando no sepan, no vayan a contestar por contestar o que no entendieron qué les quieren preguntar, lo pueden decir así. Oiga, es que no entiendo qué me quiere preguntar. No sé qué contestar porque no entiendo qué me quiere preguntar y se lo tienen que aclarar. O sea, no lo pueden obligar a contestar algo que no entiendo. Y si lo quieren obligar, que diga sí, pero quiero que quede asentado que no entiendo la pregunta y no me la quieren explicar. ¿Sale? Ok, profesora, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ok. Recuerden que su pliego de posiciones lo pueden ofrecer desde que ofrecen la prueba, lo pueden exhibir o lo tienen que presentar, pero antes de la audiencia. Y si no les califica ninguna de legales, en ese momento pueden elaborar posiciones verbales y tienen que pedir el uso de la palabra y dicen, pido el uso de la palabra y ya que se los dan, quiero con fundamento en tal artículo, quiero formular posiciones orales. Obviamente que cuando ustedes llegan a la audiencia ya estudiaron todos estos artículos y ya llevan ustedes sus notas para que cuando tomen uso de la palabra, ustedes digan, pues con fundamento en tal artículo pido esto. Ahí se va a ver la categoría, ahí se va a ver la preparación, la responsabilidad. Y no nada más, a mí me ha tocado ver gente que con fundamento en el artículo tal, abogado, ese artículo ya está derogado. ¡Qué vergüenza! ¿No? Entonces, bien preparados para ese día de la audiencia, estudiadas todas las cosas que pueden pasar, porque incluso tenemos que prever si se presenta la parte, qué va a suceder. Si no se presenta la contraparte, ¿qué puedo pedir? Por ejemplo, que se le declare confeso, puedo pedir muchas cosas. Entonces, tengo que tener ya preparados mis diversos escenarios. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más que desee preguntar algo? Déjenme, voy para acá. Bueno, ahora, ya dijimos que la parte de testigos, la testimonial se ofrece, ya dijimos nosotros, señalando el nombre de los testigos y la dirección. Y nosotros nos podemos comprometer para presentar a los testigos. Si son testigos que no tenemos como la posibilidad de presentarlos nosotros, pues así se lo tenemos que decir al juez para que el juez los mande a citar. Pero generalmente nosotros nos comprometemos a presentarlo y pues el día de la audiencia tiene que estar ahí el testigo. Ahora, les voy a compartir pantalla y quiero que vean ustedes la diferencia que hay entre el pliego de posiciones, que si ustedes se fijan, son afirmaciones tajantes, que usted hizo eso, que usted ignoraba, que usted sabía, que usted le pidió, que usted se abstuvo, que usted conoció a su hijo hasta tal fecha, que usted se alejó, o sea, todo se lo voy imputando y son afirmaciones directas y tajantes, de tal manera que solo me puede decir sí o no y ya después decirme lo que quiera, ¿no? Pero ahora quiero que vean la diferencia con el interrogatorio.
Ahora, estos interrogatorios no hay que exhibirlos al juzgado. Estos uno los lleva ya preparados, pero de estos no hay que exhibir ninguna copia ni ninguna promoción. Esto ya los lleva uno preparados. Y entonces, miren, yo, por ejemplo, ya llevo preparado así, digo, interrogatorio para el testigo fulanito de tal, y por ahí le tomo nota de con qué hechos yo relacioné a este testigo. Yo en este caso tuve dos grupos de testigos, uno para los hechos 4, 7 y 8 y otro para otro grupo de testigos para otros hechos, y todos me los recibieron. Entonces, fíjese cómo son tan diferentes las preguntas. Dirá el testigo, de las primeras preguntas que le tenemos que hacer es, pues si conoce a su presentante y desde cuándo, ¿no? O sea, conoce a la persona que lo está presentando, ¿desde cuándo la conoce? Ahora, ¿por qué motivo la conoce? Si sabe cuántos hijos tiene la señora Perla, si nos puede precisar nombre y edad de... Pero fíjese cómo yo no me voy directa. ¿Conoce al hijo de la señora Perla? Fíjese, si yo le digo, ¿conoce al hijo de la señora Perla? Ya le estoy afirmando que Perla tiene un hijo. Y él ya nada más me va a decir sí. No, al testigo hay que hacerle preguntas para que él nos vaya dando la información. Y básicamente de lo que nos vaya dando le vamos haciendo más preguntas. Por eso es que primero, si la conoce y desde cuándo. Luego, ¿por qué motivo la conoce? No, pues que es mi amiga. No, pues es que es mi compañera de trabajo. No, pues porque es mi hija. No sé, ¿no? ¿Sabe usted cuántos hijos tiene la señora? Pues ya tendrá que decir, no, pues yo sé que tiene 1, yo sé que tiene 3, yo sé que tiene los que tenga. ¿Sabe usted el nombre? Ya me dijo que sí tiene. Aquí me va a decir que tiene un hijo. Entonces yo le digo, ¿sabe usted el nombre y la edad de ese hijo? O sea, de la información que me dio acá, le saco la siguiente pregunta. No, pues que sí, que se llama fulano de tal y tiene tantos años. Ah, perfecto. ¿Usted sabe quién es el padre del menor? Y ahora sí puedo proporcionar el nombre porque ya me lo dio aquí arriba. ¿Sabe usted quién es el padre del menor? Ah, pues no, sí se llama, sé que se llama fulano de tal. Ah, ok. Oiga, ¿le consta a usted qué persona, fíjese, no le digo quién, le podría decir quién pagó los gastos de atención ginecológica de la señora Perla? ¿Sabe de qué manera fueron solventados los gastos de atención ginecológica de la señora Perla? Así, estas preguntas son, si ustedes se percatan, todo esto tiene que ver como que los gastos de parto, los gastos de atención. ¿Nos puede precisar en qué domicilio vivieron la señora Perla y el menor hijo a partir del nacimiento de este? ¿Sabe qué persona se hace cargo de los gastos de manutención del menor mientras vivió en el domicilio que nos indica? Y la razón de su dicho. La razón de su dicho es ¿por qué sabe y le consta todo esto que está diciendo? Prohibido un testigo falso. Prohibido que un testigo diga, cuando le preguntan, oiga, ¿por qué sabe y le consta lo que acaba de decir? Y que diga, pues porque me lo platicó la señora Perla. Ya, ahí chafeó su asunto. Ahí chafeó su asunto porque un testigo que nos va a declarar porque se lo platicaron, pues ya es un testigo que no nos sirve, porque obviamente nosotros necesitamos un testigo que nos declare, no porque se lo platicaron, sino porque él lo vio con sus propios ojos. Miren, aquí les muestro otro interrogatorio solo sobre los hechos 7 y 10. Vean, ¿se dan cuenta cómo hago la diferencia? ¿Sabe usted las razones por las que la señora Perla y su hijo ya no viven en Hidalgo? ¿Nos puede relatar qué hechos presenció el día 2 de noviembre del 2018? O sea, ya son un poquito diferentes a los otros hechos. ¿Ok? Ok, entonces quiero que me diga Misael, que luego que anda por ahí, ¿qué diferencias vio en preguntas para
la confesional y preguntas para testigos. Misael. Pues en que en la confesional son más directas, ¿no? Más precisas. ¿Qué más? Que solo pueden responder afirmativo o negativamente y pues defenderse de una manera de que puedan defender su dicho. Las posiciones están formuladas de manera cerrada. Se le llama cerrada cuando solo nos pueden contestar sí o no. O una frase tajante, ¿no? Pero en este caso serían sí o no. Las preguntas para los testigos están hechas de tal manera que ellos nos tienen que dar una explicación. Ellos nos tienen que dar una información. ¿Sale? Entonces vean cómo están estructuradas de una manera diferente. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta, chicos? Adelante, Luis Daniel. Sí, maestra. Bueno, es respecto a entonces a lo que tenemos que entregar el día viernes. Mi pregunta es, profesora, ¿tenemos que entregar el ofrecimiento de pruebas de ambas partes, actora y demandada? Y, bueno, su ofrecimiento de pruebas y sus interrogatorios y posiciones de ambas partes. No. Tienen que entregar el ofrecimiento de pruebas de la parte de actora. Nada más. Ah, muy bien, maestra. Gracias. Ofrecimiento de pruebas de la parte actora, pero también el pliego de posiciones y el interrogatorio para los testigos. Sí, maestra. Muchas gracias. Lo cual gracias. implica que van a tener que ofrecer prueba confesional y prueba testimonial. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Tomo en este momento dato de qué personas quieren participar en la audiencia o las elijo yo al azar. Carla, te escucho. Solo iba a decirle que yo sí quiero participar. Ok. Entonces, Carla, Maxel, Yo Cano, también. Albor, Luis también, Daniel, Ruiz. A ver, voy a ver aquí porque creo que en el chat, ¿quién me pusieron en el chat o solo han estado levantando la manita? Por favor, pongan su nombre en el chat. Necesito 2, 3, 4. A ver, déjenme ver. Con estos tenemos ya tengo a Carla, ya tengo a Luis Daniel, que son los primeros que me dijeron. Voy a anotar a Martín Maya y a Leslie Quetzali. Bueno, voy a anotar aquí y ya les diré qué les va a tocar. Déjenme, los voy a ordenar. Voy a ver si a Arisbet también le toca. Bueno, sí les va a tocar, ahorita vamos a ver cómo les acomodamos. Ya, tengo aquí a 5 personas, muy bien, que van a participar en la audiencia. Porque la vamos a hacer rápida. Pero entonces, váyanse preparando, por favor, escritos de ofrecimiento de pruebas y de A ver, espérenme, es que les dije que de la parte actora. Sí, de la parte actora. Escrito de ofrecimiento de pruebas de la parte actora, por favor. ¿Alguna pregunta, chicos? Con sus correspondientes pliegos de posiciones y sus correspondientes interrogatorios, por favor. Para testigos. ¿Alguna preguntita? Bueno, entonces recuerden que mañana no nos vemos el día viernes, por favor. Adelante, Luis Daniel. Sí, maestra. Bueno, igual respecto al trabajo, nuestro documento base de la demanda va a seguir siendo el que usted nos mandó. Sí, va a ser esa. Se van a
Van a tomar como referencia esa demanda. Gracias, maestra. Sí. Ya saben, por equipo, me hacen su ofrecimiento de pruebas junto con su pliego de posiciones y su interrogatorio para testigos. Y lo suben en un documento, por favor, en Word, con carátula. Lo primero que debe venir es la carátula y luego ya el ofrecimiento de pruebas, por favor. ¿Vale? De todas formas, cualquier duda, estamos pendientes en el chat. Los veo si fue así, ¿verdad? Quedamos que nos vemos. Mañana es jueves, el viernes. Oiga, no tenemos sesión en Meet. Tenemos la audiencia de desahogo de pruebas hasta el día lunes. No, ¿cómo ven? ¿Se les hacen muchos días o se elaboran hoy el ofrecimiento y hacemos la audiencia el viernes? Yo digo que están bien las fechas, maestra. Sí, yo también pienso que mejor para el lunes. Sí, para el lunes, maestra. Bueno, ahora de pruebas para decirles quién va a hacer qué, los que se anotaron, ¿vale? Vale, va que va. Bueno, entonces espero su ofrecimiento de pruebas para el viernes, por favor. Nos vemos, chicos. Cualquier duda, estamos en el chat. Sí, Bye. gracias. Gracias. Mañana. Hasta el lunes, perdón.